Sí, Hemos doctora. estado hablando todo el tiempo, casi desde que hemos comenzado a hablar de los amplificadores de la respuesta inmune del sistema del complemento. En todo momento lo hemos mencionado y sabemos que es un sistema que contiene, que está conformado por un complejo de proteínas, un complejo exactamente de más de 39 proteínas al día de hoy que se conoce, que existen y que sirven, como decía antes, para amplificar la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, el día de hoy vamos a ver que el sistema del complemento está compuesto por 39 proteínas y tienen muchas funciones. Además, esas 39 proteínas trabajan en cascada, constituyendo vías de activación y poseen para accionar muchos receptores de parte de los polimorfos nucleares, de parte de las células distintas del organismo, tienen receptores para el sistema del complemento, principalmente para uno de los componentes, la proteína 3, la complemento 3. Y este sistema regula, pues, muchas funciones biológicas también. Y cuando no está presente o alguna de sus fracciones no se encuentra presente o en la suficiente cantidad, tiene consecuencias biológicas. O sea que existe mucha asociación clínica con la presencia del sistema del complemento. También el sistema del complemento se puede diagnosticar o se puede evidenciar utilizando algunas pruebas de laboratorio. Pero vamos por el principio. Veremos quién describió por primera vez al sistema del complemento. Bordet. ¿Se acuerdan de Bordet? En el año 1894, Bordet describió al sistema del complemento. Vio que existía una actividad de lisis en el suero fresco. En un suero de un paciente a 56 grados centígrados por 30 minutos, era capaz, un suero a esta temperatura era capaz de eliminar la actividad del sistema del complemento. En un inicio, Jules Bordet, que se llamaba Julio Bordet, denominó alexina al sistema del complemento. No sé por qué, pero hoy me trae a la memoria esto de Alexa, ¿no? La Alexa, que todo el mundo ahora está loco con sus Alexas, que Alexa haga esto, Alexa haga lo otro. Yo creo que también a Jules Bordet lo denominó alexina porque precisamente vio que el sistema del complemento interfería o activaba muchas funciones del organismo. Por ejemplo, vio que cuando una bacteria que está recubierta con el anticuerpo forma el complejo antígeno-anticuerpo. Acá tenemos los anticuerpos y acá tenemos la bacteria que ofrece estos receptores, ¿no es cierto?, para el anticuerpo, que en realidad vendrían a ser los antígenos. Entonces, se produce la unión, pero que esta unión está activada y dentro de esta unión está participando el sistema del complemento, estas esferitas rojas que les estoy señalando aquí. Entonces, el sistema del complemento, a su vez, está mediando esta reacción antígeno-anticuerpo porque existen en la superficie de los polimorfonucleares de los macrófagos receptores para este sistema del complemento. Observen ustedes. Entonces, esta es una cadena de reacciones que acontece con determinados fines. Por ejemplo, ¿a qué ayuda en el sistema inmunológico el complemento, sus ligandos, sus receptores? ¿A qué ayudan? Por lo general, ayudan a complementar la función lítica de los anticuerpos. Comprende el sistema del complemento, como ya les he dicho, un grupo de más de 30 proteínas del suero y de la superficie celular que interactúan con otras moléculas que están también en el sistema inmune participando. Y entre ellos existe una manera intensamente controlada. ¿Qué
vamos a saber de este sistema y de estas funciones? Que son todas funciones que efectivizan a la inmunidad humoral y a la inflamación. Después de este tema vamos a hablar de la inflamación y vamos a ver cómo la inflamación coadyuva con la fagocitosis y coadyuva con el sistema del complemento. Las proteínas que actúan en cascada del sistema del complemento, estas actúan en cascada no porque quieren, sino que porque ayudan a eliminar a los patógenos o a veces a sus toxinas y producen inflamación en el organismo. Entonces, eso más o menos es lo que en realidad el sistema del complemento representa para el organismo, ya que el sistema inmune le asigna muchas funciones al sistema del complemento. La primera función del sistema biológica, del sistema del complemento, y esto voy a preguntarles en el examen del segundo parcial, o sea que presten mucha atención, es que ciertos componentes del sistema del complemento son capaces de mediar la citólisis, que es la muerte por la lisis osmótica. También realiza la opsonización, porque promueve a las opsoninas. También la activación del sistema del complemento produce anafilotoxinas, que pueden liberar a mastocitos y además de los mastocitos, que hacen que los basófilos inclusive, puedan liberar mediadores biológicos activos. ¿Para qué? Como por ejemplo, la histamina, para trabajar en este fin. O sea, no solamente se comporta también o produce anafilotoxinas, sino que también libera mediadores de la inflamación como es la histamina. También, entre otras de sus funciones, es capaz de realizar la solubilización y la eliminación fagocítica de los inmunocomplejos. O sea, de todas las uniones entre antígeno y anticuerpo, minimizando el daño tisular, el daño que pudiera producirse a nivel de los tejidos, y favoreciendo, por este mismo motivo, la respuesta inmune humoral. La quimiotaxis también favorece a la respuesta participando en la quimiotaxis para activar un aflujo o una buena llegada de leucocitos al sitio de la agresión, cuando se produce una agresión al organismo. Entonces, el sistema inmune y el sistema del complemento tiene pues muchas propiedades para actuar amplificando la respuesta inmune frente a muchos microorganismos por medio de una cascada enzimática. Y la cascada enzimática trabaja con la activación de zimógenos. Además, el complemento realiza estas propiedades sin lesionar a los tejidos normales. Ambas vías del sistema inmune de activación del complemento, porque el complemento tenía dos vías de activación que se sabía hasta no hace muchos. La vía clásica de activación y la vía complementaria. Pero hoy sabemos que existe una tercera vía de activación del sistema del complemento, que es la vía de las lectinas. Vamos a estudiarlas después. Pero antes se sabía que ambas vías convergentes en la activación en una sola vía final. O sea, llegaba un punto cuando estaban actuando en cascada de la complemento 1, complemento 2, la complemento 3, que a partir de la complemento 3 ya unificaban sus acciones, produciendo el complejo de ataque a la membrana. Hoy sabemos que estas proteínas del sistema están inactivas y que muestran un bajo nivel de activación espontánea en la sangre. Por eso es que se dice que las funciones biológicas, las del sistema del complemento, se pueden realizar cuando este ecosistema se une a los microorganismos o a otras reacciones que puedan estarse llevando a cabo en el organismo de inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? Es una unión entre antígenos y entre anticuerpos, o cuando está indirectamente uniéndose a otros receptores,
específicos en otras células que activan funciones efectoras de las mismas. Por eso es que decimos que el sistema del complemento constantemente es inhibido por mecanismos reguladores. Esos mecanismos reguladores limitan sus funciones o impiden su activación anormal para que se lleve a cabo sus activaciones normales. Entonces, vamos a pasar a mostrarles cuáles son las vías de activación del sistema del complemento. Antes solamente existía la vía alternativa o complementaria y la vía clásica. Hoy en día existe la vía alternativa, la vía clásica y la vía de unión a las lectinas. ¿Cómo se inician estas vías? La primera, hablaremos de la vía clásica, la clásica. La vía clásica de activación que se inicia gracias a que se produzca en el cuerpo una reacción antígeno-anticuerpo. La que sea. Cuando una bacteria ingresa al organismo y el organismo produce anticuerpos si es conocida, ¿no es cierto? Pero si no es conocida, va a tardar de la respuesta primaria a la respuesta secundaria en producir, pero los va a producir. Entonces, en ese momento es cuando se activa la vía clásica, con una reacción del complejo inmunitario antígeno-anticuerpo. El complemento, sistema del complemento, posee la proteína complemento 1. ¿Qué pasa en la vía activa? En la vía clásica de activación. Una vez que se ha activado, la complemento 1 se subdivide en 3 fracciones. La complemento 1Q, la complemento 1R y la complemento 1S. La complemento 1Q es una fracción proteica de la complemento 1 que se va a ocupar de la eliminación de las células apoptósicas. Recordemos que la apoptosis es en realidad la muerte celular cuando los tejidos están envejecidos y las células están viejas, ellas automáticamente mueren por apoptosis, ¿no es cierto? Entonces, esas que mueren por apoptosis, que es una muerte celular programada por los organismos, son ayudadas a eliminar por la complemento 1Q. La otra fracción, la complemento 1R, sirve para modificar el complejo inmune. Y la complemento 1S es la única que va a ir a realizar un accionar sobre otra complemento, la complemento 3, que es la fracción más importante del sistema del complemento. Pero para que actúe la complemento 1S, se va a saltar a la complemento 2 y a la complemento 4. No va a activar a estas dos, ni a las dos, ni a la complemento 2, ni a la complemento 4. Directamente la fracción complemento 1S va a accionar sobre la complemento 3. Y esta es la que va a modificar el complejo inmunitario. Y la complemento 3, les digo yo, que es una de las más importantes proteínas del sistema del complemento, se va a comportar a su vez o como opsonina o como anafilotoxina, o va a iniciar una activación linfocítica. Entonces, la complemento 3 que queda libre. La complemento 3 también se subdivide en 2 porciones, la complemento 3A y la complemento 3B. La 3A es la que hace todas, la que puede ser anafilotoxina, opsonina o realizar la activación linfocítica. Mientras que la complemento 3B sigue en la cascada, continúa en la cascada y puede accionar sobre la complemento 5 directamente, que es una anafilotoxina y que ya a partir de la complemento 5 está la vía terminal de los complementos. La complemento 5 va a actuar sobre la complemento 6, la complemento 6 sobre la 7, la complemento 7 sobre la complemento 8 y finalmente van a llegar a la fracción terminal de la complemento 9 politerminal, que es la que se encarga de la lisis y de la perturbación de la membrana del microorganismo. Entonces,
destruyendo o produciendo la lisis. De esta forma actúa la vía clásica. ¿Qué pasa con la vía alterna o alternativa? ¿Cuándo se iniciará? ¿Nosotros comandamos esta iniciación? No. El organismo sabe cuándo se va a activar la vía clásica, cuándo se va a activar la vía de las lectinas o cuándo se va a activar esta vía de las lectinas o la vía alternativa de activación. ¿En qué momento? Si la vía alternativa de activación se activa, es porque el organismo ha encontrado la presencia de bacterias, de hongos, de virus o de células tumorales. Por ejemplo, las células del cáncer. Entonces, se activa directamente la vía alternativa de las bacterias, de los virus o de las células tumorales. ¿Por qué? Porque directamente existe la complemento 3, directamente parte de esta activación, comienza a reaccionar y a comportarse con el factor properdin y otras componentes del organismo, como anafilotoxinas, como opsoninas y también como actividad linfocítica. Cumple sus mismas funciones, idénticas. O sea, directamente la complemento 3 se activa una vez que ha reconocido a bacterias, a hongos, a virus o a células tumorales y se divide en dos fracciones, la complemento 3A y la complemento 3B. La complemento 3B sigue firme luego y realiza lo mismo, la misma activación en cascada. Actúa sobre la complemento 5 como anafilotoxina, la 5 sobre la 6, sobre la 7, sobre la 8, para llegar a la vía terminal con el complejo polimolecular conformado por la complemento 9, que va a ser la que va a lisar completamente la bacteria por perturbación de su membrana. O sea, es otra manera de comenzar a accionar el sistema del complemento. Y por último, hoy en día se sabe que otra manera de activar al sistema del complemento, la tercera manera, diríamos, es la vía de activación de la lectina enlazada a manosa. La lectina, como su nombre indica, lectina, se ocupa de realizar pues esta lectura de carbohidratos, como la manosa, de azúcares. Entonces, generalmente, esta se activa porque los microorganismos con grupos terminales de manosa, como receptores, como por ejemplo la MBL, la proteína de superficie, la MASP1, la MASP2, la proteína de superficie 1, la proteína de superficie 2, generalmente son las activadoras de la complemento 3, pasando o sobrepasando a la 4 y a la 2. No trabajan sobre la 4, la 2 ni la 1. Directamente sobre la complemento 3, que es la fracción más importante, que sí participa en las tres vías. Esta se va a subdividir a su vez en complemento 3A, complemento 3B. La complemento 3A va a tener una fracción anafilotoxina, otra de comportamiento de opsonina y otra de activación linfocítica. Y esta va a activar a la complemento 3B, que va a pasar ya directamente sobre la complemento 5, y luego la 5 sobre la 6, sobre la 7, sobre la 8, como vía terminal, llegará a la complemento 9, ¿para qué? Para alisar y perturbar la membrana de los microorganismos. O sea que vean que hay tres formas de inicio: la vía clásica de activación, la vía alternativa de activación, la vía clásica, que es la que se va a activar o se va a producir cuando exista una reacción antígeno-anticuerpo. La otra, la vía alterna, cuando directamente las bacterias, los hongos, los virus o células sean capaces de activar a la complemento 3. Y la tercera, cuando las lectinas están enlazadas a azúcares. ¿Y de dónde son esos azúcares? Son reconocidos en microorganismos que tienen grupos terminales de manosa. Por eso se llama vía de activación de la lectina enlazada a la manosa.
Y ahí tenemos las Major Basic Proteins, las MAC, las proteínas de superficie 1 y las proteínas de superficie 2. Entonces, han visto que existen 3 vías. Bien, ahora vamos a verificar o vamos a redefinir a lo que es el sistema del complemento. Es un complemento que se define como un sistema funcional de unas 30 proteínas. Hoy sabemos que es 39, ¿no es cierto?, del suero, y que las últimas 9 son las que interactúan entre sí de modo regulado, formando una cascada enzimática, permitiendo que se amplifique la respuesta inmune. Entonces, aquí está, cualquiera de las vías de iniciación. Esta figura era de cuando habían solamente 2 vías de iniciación. ¿Qué generalidades sabemos para el sistema del complemento? Primero, que este es un sistema de defensa y de limpieza que está constituido por una serie de proteínas, ya sabemos, solubles, transportadas por la sangre, que cuando se activan sus proteínas, se adhieren a la superficie de las células o de los gérmenes o de las moléculas que tienen que ser destruidas. Además, el sistema del complemento puede atraer fagocitos, porque los activan inmunológicamente y amplían los mecanismos de inflamación para reforzar los procesos de inmunidad innata y también los procesos de inmunidad adquirida. Ahora, si ustedes preguntan si el sistema del complemento solamente le sirve al ser humano, solamente está desarrollado en vertebrados. Y obviamente en todos los seres vertebrados existe el sistema del complemento. No estoy enterada del sistema del complemento de los animales, pero los animales también son vertebrados, muchos de ellos. Entonces pienso que tienen sistema del complemento. ¿Cuáles son sus componentes? Acá dice 37 proteínas, hoy sabemos que ya son 39, pero generalmente 13 de este circuito de activación de estas proteínas son 13 del circuito de activación. 7 van a ser del sistema del control y 10 van a ser receptoras a las moléculas originadas durante la activación. ¿Cuántas vías existían? La clásica, la alterna y la de las lectinas. 3 vías, ¿no es cierto? Ya hemos visto muchas formas de activar. Aquí sabemos, miren, activado el sistema del complemento directamente por las bacterias, ¿no es cierto? Otro directamente por las reacciones antígeno-anticuerpo y directamente constituye un importante mecanismo efector del sistema inmune para eliminar al antígeno y además para generar una respuesta inflamatoria. ¿Dónde se sintetizan los factores o la mayor parte de las proteínas del sistema del complemento? Se sintetizan en el hígado, en este órgano noble que tenemos todos nosotros, que funge como el laboratorio del organismo, el hígado. Allá, exceptuando algunas moléculas, ¿cuál es la que no se sintetiza en el hígado? La complemento 1Q en su fracción D y P. Porque la complemento 1Q la van a sintetizar las células epiteliales y el factor D de las células grasas, los adipocitos, la van a sintetizar. Ahora, existen varios receptores específicos para los distintos componentes activados del sistema del complemento y que se localizan en distintas poblaciones de los leucocitos. Vamos a ver. Así tenemos la nomenclatura para el sistema del complemento, que todos tenemos que aprender. Cuando nos referimos al sistema del complemento, a la vía clásica, incluyendo el sistema de ataque a la membrana, los componentes van a ser según su orden de actuación. ¿Se acuerdan? En la vía clásica primero accionaba la complemento 1, que se dividía en 3. En la complemento C1Q
la C1R y la C1S. Se saltaban a la complemento 4 y a la complemento 2 para accionar directamente a la complemento 3, la complemento 5, la complemento 6, la complemento 7, la complemento 8 y la complemento 9. Así es como se denominan, así como están escritas acá. Muchas de estas son proenzimas. ¿Qué es una proenzima? Una proenzima es un simógeno. ¿Qué es un simógeno? Es aquel que requiere que se rompa la molécula de la proteína, que exista una rotura proteolítica para convertirse en enzimas activas. Entonces, las formas que quedan inactivas se van a denominar colocando una I minúscula delante del componente respectivo. Por ejemplo, la forma inactiva de la complemento 4B es la IC4B. Entonces, esto quiere decir que es inactivo. Fragmento que queda libre es el pequeño, la complemento 3A. En cambio, eso pasa en la vía clásica. Ahora, en la vía alterna, los componentes se suelen llamar factores. Y en muchos casos, su nomenclatura está en base de una letra mayúscula. Por ejemplo, el factor B, el factor D, el factor H, el factor P, factor del Popendil. ¿Qué otras cosas importantes? Repasar las funciones del sistema del complemento. ¿Para qué servía el complemento? Para destruir la bacteria y las células por acción sobre sus membranas, para atraer polimorfonucleares al lugar de la agresión, para actuar como opsoninas para los fagocitos, para activar a los fagocitos y a las natural killers, a las células que están listas para matar en forma directa, para inducir la liberación de mediadores de la inflamación y también para activar a los linfocitos B a que estos sigan produciendo cada vez más anticuerpos, para procesar e inactivar a los complejos antígenos y para coadyuvar en la limpieza de las células que van muriendo por viejas, o sea, las células apoptóticas. Si hablamos de la activación del sistema del complemento y vemos las tres vías, tanto la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna, tenemos que reconocer que tienen una parte común a todas. La vía clásica son anticuerpos que se unen al antígeno. O sea, es una reacción antígeno-anticuerpo para iniciarse. O con la superficie del patógeno. La vía de las lectinas es una proteína ligadora de manosa que se une al patógeno. Y el patógeno tiene que tener una proteína como es la manosa en su composición química. Y la vía alterna tiene que constituirse como una superficie del patógeno que constituye un ambiente local que puede activar al sistema del complemento. Una vez que se produce la activación del sistema de la complemento 3, todo va a llevar al mismo final. A reclutar a las células inflamatorias, a opsonizar al patógeno, van a facilitar la captura y la muerte por los fagocitos y finalmente la lisis y la muerte del patógeno. Eso se va a llevar a cabo. Ahora, entonces, recapitulando nuevamente, la vía clásica, ¿por quién se inicia? Por el complejo antígeno-anticuerpo. Aquí estamos viendo. Porque al formarse se descubre un lugar reactivo en el fragmento FC del anticuerpo que va a activar al componente 1Q, a la complemento 1Q, 1R y 1S del sistema del complemento.
Luego, por la proteína C reactiva, que está formada en el hígado como respuesta a una infección o lesión de los tejidos, que se va a unir en presencia generalmente de un ion del calcio a la membrana de microorganismos y va a formar un complejo que inactiva al sistema del complemento. Esa es la vía clásica. Luego va a continuar hasta la lisis, ¿no es cierto? A partir del complemento 3, que es la vía común de las 3 vías. Luego viene la vía alternativa, que es activada por los polisacáridos de la membrana celular. Es un circuito cíclico de amplificación de la señal. Y ahí tenemos que es gérmenes, hongos, complejos, o sea, todo puede activar al sistema del complemento. Así que estas 3 vías, hoy en día sabemos que tienen una secuencia final, una vía común a partir de que se active la tercera proteína, la complemento 3, y que se pueda dividir esta complemento 3 en 2 fracciones, la complemento 3A y la complemento 3B. ¿Quiénes pueden dividir a esta complemento? La complemento 3 convertasas. Así se llaman las proteínas enzimáticas que realizan este clivaje proteolítico. Y estas 3, complemento 3 convertasas, van a formarse, van a actuar también sobre la otra fracción que queda unida, que es la complemento 5B, a partir de la complemento 5, porque la 5A también va a quedar libre. ¿Qué es entonces? ¿Cómo se une la C5B a los componentes, al C6, a la complemento, hasta llegar a la complemento 7, 8, hasta la complemento 9? ¿Qué se llama ese complejo? Se llama complejo de ataque a la membrana. A veces van a leer en los libros de inmunología MAC o CAM. Significa complejo de ataque a la membrana. Esto en español y este otro MAC en inglés, complejo de ataque a la membrana, lo mismo. Entonces, el CAM o MAC, como quieran llamarlo, es una estructura tubular que se va a unir a la membrana de los microorganismos, es el común para todos, va a atravesar y va a permitir el paso de sodio y agua que va a implicar ya la lisis, la destrucción total del microorganismo. Entonces, el sistema del complemento actúa, ya saben, de esa manera, haciendo que además el complejo de ataque a la membrana pueda permitir la salida de iones sodio y de agua, moléculas de agua. Bien, este es el complejo de ataque a la membrana, constituido por la complemento 5B, la complemento 6, la complemento 7, la complemento 7 sobre la 8, la complemento 8 por el policomplemento 9 sobre la 9. Finalmente se destruye, se produce la lisis y se permite que salga el sodio y el agua. Y eso ya implica que muere completamente el microorganismo, la bacteria, el virus, etcétera, etcétera. Y así van a encontrar en otros libros, como en Ivan y Reut, por ejemplo, dibujos o esquemas de la vía clásica, de la vía alternativa, pero ya saben, es lo mismo, solamente que está en otras formas evidenciándose estas vías. Simplemente, lo único que varía es la figura, porque después están las vías de las lectinas, están las vías de ataque a las membranas, todo es idéntico a lo que ya hemos venido estudiando. Ahí está, por ejemplo, miren, esto es de Ivan y Reut, otro libro muy interesante de inmuno, donde se da la activación de la vía clásica. Por la unión del complemento 1 a anticuerpos unidos a antígenos inmunocomplejos. Antígeno-anticuerpo. Aquí tenemos algunos dibujos que son de nuestro libro, donde la complemento 1Q, miren cómo se subdivide, forma su ramillete con su extremo carboxi terminal y tiene configuración globular. Luego tenemos que esta complemento 1Q también existe como 1R y como 1S para llevar a cabo su función catalítica. Están explicando cómo la complemento 1Q se puede unir a 2 o más
inmunoglobulinas a través de sus respectivos dominios. Esto es molecularmente hablando. Se pueden unir inclusive a más dominios, 3 de distintas subunidades de la misma molécula pentamérica de una inmunoglobulina. Por ejemplo, ¿cuál es la pentamérica? La inmunoglobulina M. Entonces, molecularmente hablando, puede el sistema del complemento unirse a varios sitios de la inmunoglobulina, sea inmunoglobulina G o sea esta es una inmunoglobulina G y esta es una pentamérica porque tiene 5, es una inmunoglobulina M. Esta es la de la respuesta primaria y esta es la de la respuesta secundaria. Entonces, eso es el sistema del complemento. Dicho de otras maneras, no se asusten cuando ven todo esto, simplemente es lo mismo. La complemento 1S activada divide a su vez a la complemento 4 y 4A y 4B, la complemento 2 es clivada, dependiendo, son las distintas formas de enunciar distintas participaciones de las moléculas del sistema del complemento, como la vía alternativa o vía alterna y la vía clásica o vía de las lectinas. Entonces, vamos a ver que el sistema del complemento en todo momento siempre va a accionar con sus fracciones que ya las hemos estudiado. En todo momento, siempre. Y el complejo de ataque a la membrana, el MAC o CAM, como se llame, también en los 3 finalmente va a causar la citólisis del microorganismo, porque es un complejo MAC de ataque a la membrana. Y ese es el último que va a accionar para destruir finalmente a los microorganismos. También hay diferentes figuras, formas tridimensionales para este complejo de ataque. Pero, ¿qué más nos interesará a nosotros que vamos a ser clínicos? ¿Cuáles serán los principales productos del sistema del complemento? Los productos más importantes del sistema del complemento y que van a resultar de la activación del sistema del complemento son las opsoninas. ¿Quiénes serán opsoninas? La complemento 3B, la complemento 4B, porque opsonizan los antígenos y solubilizan los complejos inmunes. ¿Quiénes se comportarán como anafilotoxinas? Las partes que quedaban libres, como la complemento 3A, la complemento 4A, la complemento 5A. Estas que quedan libres tienen funciones quimiotácticas, anafilotoxinas. Activan a los fagocitos, inducen la desgranulación de basófilos y de algunas otras células cebadas para contraer, por ejemplo, algunos músculos como el músculo liso. Estas anafilotoxinas, la complemento 3A, la complemento 4A y el complemento 5A, se llaman anafilotoxinas porque inducen la liberación de mediadores de los mastocitos y que estos producen un rápido aumento de la permeabilidad vascular y una contracción del músculo liso característicos de un fenómeno que se conoce como anafilaxia. Y el mediador más potente es la complemento 5A, seguido por la complemento 3A, y el menos potente es el 4A. Entonces, todas estas particularidades del sistema del complemento están ocurriendo en todo momento en nuestro organismo. Así, la complemento 5A tiene in vitro varios efectos directos sobre los neutrófilos, como por ejemplo la estimulación del movimiento, la quimiotaxis, el aumento de la adhesividad del complejo de ataque a la membrana. ¿Por qué? Por las moléculas de adhesión intercelular, las ICAM-1, a dosis elevadas, también la estimulación del metabolismo respiratorio y la producción de intermediarios del oxígeno. Ahora, otras combinaciones del sistema del complemento van a accionar sobre los neutrófilos, contribuyendo a la inflamación en los lugares de activación del sistema del complemento. Tenemos algunos receptores para los componentes del complemento. Y estos receptores son responsables para mediar muchas propiedades biológicas.
¿Dónde estarán los receptores? Están presentes en todas las membranas de las células sanguíneas, tanto de eritrocitos como de leucocitos, los receptores para el sistema del complemento. Y así puede haber la complemento R1, que es el receptor del CD35. Y estas no les voy a pedir que aprendan todo esto, pero tienen que saber que existen la complemento R2, o que es el receptor de la complemento 2, y se expresa como CD21. La complemento R3, esto es para inmunólogos, porque van a seguir las respuestas del organismo estudiando a cada una de estas fracciones y sus receptores, porque hay un ligando que expresa y una célula que lo expresa. Por ejemplo, el receptor para la complemento 1 poseen los monocitos, los polimorfonucleares, los linfocitos B, los eritrocitos y las células presentadoras de antígenos. ¿Para qué? Cumplir qué funciones? Para estimular la fagocitosis, para que por medio de él se va a transportar los complejos inmunes hasta el sistema retículo endotelial, y así sucesivamente. Cada uno va a ir estimulando, aumentando la producción, aumentando la fagocitosis y activando y degranulando diferentes células, ya sean mielocitos o haciendo que se active el músculo liso, se contraiga, en fin. Todo esto va a existir porque están presentes receptores en las células para el sistema del complemento y están expresados para cada uno de ellos, además. Miren aquí, por ejemplo, este es un antígeno. El antígeno tiene receptor para la complemento 3B, para la 3D, para la 3A, tienen receptores para la FC, para la complemento R1, en fin, para todos. Ahora, por ejemplo, el receptor CR1, que activa, que su ligando es sobre todo la complemento D35, o el el receptor CD35. ¿Cuál será su importancia? ¿Para qué lo estudian los inmunólogos? Porque tiene funciones. Actúan como receptores opsónicos en los fagocitos. A los fagocitos que van a reconocer y van a fagocitar mejor estos. Ahora, esta complemento R1 puede actuar como factor protegiendo también las células propias del ataque del sistema del complemento. Cuando esto no se produce en forma regular, hay consecuencias biológicas de la activación del complemento. ¿Y cuáles serán cuando el sistema del complemento no actúa de buena manera? ¿Qué consecuencias biológicas? Hay muchas. Las consecuencias de la activación y fijación, que incluyen la lisis del microorganismo, no se va a llevar a cabo, la opsonización con la consiguiente mejora de la fagocitosis y destrucción, no se va a llevar a cabo, los productos difusibles como quimiotaxis, anafilotoxinos, que van a ir a controlar la respuesta inflamatoria, no se va a llevar a cabo, la amplificación y la eliminación de inmunocomplejos. Todo eso que conocemos como funciones están produciéndose en todo momento por el accionar de estos receptores del sistema del complemento. Ahí tenemos, por ejemplo, la opsonización y la fagocitosis por las bacterias. Miren, también está participando, ¿no es cierto? Cuando se acerca una bacteria y es reconocida por una célula fagocítica que presenta receptores, la CR1, receptor para el complemento 1, para la complemento 3B, finalmente se realiza, miren, acá el citoplasma, a manera de un cierre de cremallera o de una gran boca, va a atrapar a la bacteria para introducirla en una vacuola que luego se va a unir con el lisosoma, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso lo que sabemos está participando en todo momento el sistema del complemento. Todo lo que hemos estudiado en la fagocitosis. Entonces, su aplicación es increíble también en la respuesta inflamatoria. Ahora, hay mucha participación también para solubilizar y aclarar los complejos inmunes.
O sea, en la circulación sanguínea, en todo momento se está formando un pequeño número de complejos inmunes. Y esos complejos inmunes son peligrosos. ¿Por qué? Cuando están muy acumulados en potencia, pueden depositarse los complejos inmunes en las paredes de los vasos sanguíneos y pueden activar el complemento y producir reacciones inflamatorias exageradas que van a inclusive a lesionar los tejidos que van a rodear a estos complejos inmunes. Eso en la clínica. Ahora, existen otras en que las uniones de los complementos a la inmunoglobulinas o anticuerpos pueden bloquear las interacciones FC, inhibiendo por luego de nuevamente y desestabilizando a los compuestos que ya hubieran estado formados. Así sabemos que las células fagocíticas del hígado, del vaso, son responsables de eliminar a los complejos inmunes adheridos a la complemento R1. O sea, también se remueven estos complejos inmunes y participan en todas las reacciones que se llevan a cabo en los endotelios, en el endotelio capilar, en los leucocitos propiamente y en el músculo liso. En el endotelio, hasta en la expresión de la selectina, en la liberación del factor de Willebrand, participan las proteínas del sistema del complemento, C5A, C3A, C4A, en todo momento. Siempre hablamos de respuestas inmunes y vamos a considerar la participación del sistema del complemento. Ahora, ¿habrá alguna forma de regular al sistema del complemento? Sí. Hay reguladores solubles para el sistema del complemento. Y estos reguladores solubles son muchos. El factor H, el factor 1 y todos estos, la complemento 1, la complemento 4B, actúan como reguladores. La mitronectina, la clasterina, son moléculas reguladoras que se comportan como reguladores de membranas. Pero nosotros no vamos a ser inmunólogos, por tanto, todo eso simplemente tienen que saber que existen. Pero no podemos ir más allá. Esto es para especialistas en inmunología. Porque es complejo, sumamente complejo. Es el accionar profundo del sistema del complemento. ¿No es cierto? Y es un punto de control importante que va a evitar que el complejo de ataque a la membrana, el CAM, o a otras membranas, también sean espectadores inocentes del sistema del complemento y su accionar. Ahora, ¿qué importancia es para nosotros conocer la asociación clínica? La asociación o la importancia que pueda tener en ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el edema angioneurótico hereditario, cuando alguna persona tiene un déficit, una menor cantidad del inhibidor de la complemento 1Q, se puede presentar el edema, angioedema hereditario. Si observan ustedes esta cara, van a observar que el labio superior está completamente hinchada. ¿No es cierto? No es que se ha puesto Botox, porque ahora como está de moda ese tema, una vez pregunté en clases presenciales y me dijeron, es que puede ser por Botox. Cuando dije, ¿por qué creen que se presenta esto? Me dijeron que era por Botox. Nada que ver. Este es un angioedema y esa es una enfermedad de los vasos sanguíneos, hereditaria, muy rara, donde hay un trastorno autosómico dominante. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene o tiene un déficit de la 1Q. Y por eso se le la complemento 1 en su fracción Q. Y por eso existe una acumulación excesiva de los líquidos o fluidos del organismo que da lugar a áreas de obstrucción en los vasos linfáticos o en las venas. Y esa obstrucción del flujo normal de la sangre
o de la linfa va a conducir a que se hinche temporalmente la piel y algunas membranas mucosas, como las membranas de la boca. Entonces, ese es un angioedema angioneurótico hereditario. Miren aquí, en muchas personas se puede producir esto, ¿no? Tenemos muchas imágenes. Otras enfermedades, la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Qué va a pasar aquí? Es causada por un defecto de la formación de anclaje para la proteína de superficie celular llamada glicosilfosfatidilinositol, GP1, con su receptor CD59 o factor de restricción para que no pueda actuar el sistema del complemento. Y entonces se daña los riñones. Va a haber una hemoglobinuria, o sea, va a perderse sangre a través de las células renales. Y obviamente va a ser como resultado de la pérdida de proteínas de la superficie celular. Esta enfermedad puede activar o puede afectar a individuos de cualquier edad, no solo niños, adultos también, con hemoglobinuria. Y existen, son enfermedades con fallas inmunológicas, sobre todo del anclaje de las proteínas del sistema del complemento. Otras existen, esta misma enfermedad hoy en día la quieren definir como una enfermedad de clonal, causada por mutación somática de algunos genes. Pero bueno, eso es lo que existe. Hay otras enfermedades autoinmunes también que se producen porque están actuando con niveles de depresión algunas otras fracciones proteicas, la complemento 3, la complemento 4, y adicionalmente estos pacientes, estas enfermedades se producen o dan lugar a las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, por defecto o sea que se asocia el sistema del complemento, cuando no trabaja bien, con enfermedades de la clínica, como ser el Alzheimer, como ser hoy se sabe, los estudios de estos inmunólogos han llevado a ver cómo existe una interacción entre la amiloide A, el sistema del complemento y las microglias en las enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, donde existen formas erradas de uniones y obviamente se presentan y se activan otras formas de células apoptóticas en las neuronas también. Y tiene mucho que ver. Y ahí entonces tenemos que en el laboratorio hoy en día existen formas de diagnosticar a las fracciones del sistema del complemento. Existe. Por ejemplo, se puede dosificar serológicamente a la complemento 3 y a la complemento 4. ¿Para qué? Sobre todo para determinar la capacidad hemolítica del sistema del complemento en el suero de un paciente. Sobre todo cuando el paciente presenta casos, por ejemplo, como de edema angioneurótico o de enfermedades autoinmunes. Tampoco es que esto se va a hacer a cualquiera, no, solo en el caso de que se sospeche de una enfermedad autoinmune. Entonces, los médicos especialistas en inmunología, que son denominados inmunólogos, estos son los que van a llevar a cabo y van a solicitar estas pruebas, que son muy, muy exclusivas. No existe en todos los laboratorios ordinarios, no. Tiene que ser un laboratorio que tenga mucho compromiso inmunológico, un laboratorio casi exclusivo, donde se puedan hacer estas determinaciones del sistema del complemento y obviamente de la eliminación también de las células apoptóticas y todo eso, porque las células apoptóticas se generan constantemente en nuestro organismo como resultado de un recambio fisiológico y se eliminan sin producir inflamación. Por eso es que la eliminación de los complejos inmunes está regulada por la vía clásica del sistema del complemento.
Ahora, las fracciones, la complemento L1 y las otras se pueden verificar de distintas maneras. La complemento, o sea, hay relaciones entre el complemento también y algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad de los reyes. ¿Se acuerdan cuál era la enfermedad de los reyes? La enfermedad de los reyes se conocía como hemofilia, donde muchas células endoteliales se exponían al factor complemento 5A o a estímulos como la histamina y se liberaba el factor de coagulación von Willebrand, y por eso esas sangres que se conocía como enfermedad de los reyes no coagulaban nunca. Y las personas que tenían esta enfermedad de hemofilia se quedaban secos porque su sangre no coagulaba y se desangraban. Porque también se producía un factor tisular protrombótico que conduce a la coagulación intravascular. Esas entonces enfermedades como la hemofilia también es una enfermedad autoinmune. No es corriente que nosotros padezcamos, y no solamente los reyes. Después se vio que no solo los reyes podían tener esta enfermedad. Y obviamente se consideraba antes, y se decía enfermedad de los reyes, porque muchas veces los reyes lograban casarse entre hermanos, entre primos hermanos, ¿no es cierto? Y entonces todo venía genéticamente, esos trastornos autoinmunes. Pero bien, ese es otro tema. No vamos a buscar explicaciones. Simplemente era para mostrarles cuán importante es el sistema del complemento. Bien, ahora voy a sacar una fotografía de un screenshot de todos los aquí presentes para saber quiénes